gracias, embajador. Muchas gracias, Mario. Lindo estar entre amigos. Resulta más fácil la presentación. Indudablemente, digamos, yo creo que el estar dando esta charla solo es porque de alguna manera fui un observador privilegiado de la ciencia en los últimos, digamos, 50 años. Privilegiado porque tuve la suerte de estar trabajando al menos 30 años en Trussay, uno de sus discípulos principales, el doctor Faulkner. Prácticamente todo lo que hay sobre la historia de USAID, lo que ha sido hecho o dicho por los discípulos no son más que una serie de acontecimientos que cada uno ha redactado de acuerdo a lo que ha vivido con él. Pero como biógrafo de USAID, creo que Argentina tiene uno, que por suerte está acá presente, el doctor Ariel Barrios Medina, que es quien más ha recogido sobre toda esa enorme cantidad de documentación que USAID dejó escrita. USAID fue muy prolífico, tanto en su parte científica como en todo lo que habló sobre ciencia, cultura, educación en la universidad. Y esa cantidad de información solo fue posible, digamos, reunirla gracias a la tenacidad de Ariel, que ha hecho varios libros, él empezó en los años 80, creo, siguiendo un poco la historia de la diabetes a través de los trabajos, y así hasta con la academia, con varias academias, como mencionaba Mario, hicimos un multimedia, un CD sobre la vida de USAID, que lo dirigió Ariel. Lamentablemente con la corrida pensaba traerlos para llevarlos, bueno, no se los debo, los traeré para la próxima y están, tomé el taxi, pero dejé el paquete en casa. Pero sí debo decir que la mayoría de las cosas que les voy a presentar acá son sacadas fundamentalmente las fotos para hacer un poco más amena esta charla de SCD. Y el doctor Barrios Medina acaba de publicar ahora en 2012 una editorial académica española, Bernardo Alberto Usay, una biografía que realmente, digamos, como él mismo dice, sobre el resultado de esta heurística, la biografía retrata la vida y obra de la persona que generó en su sociedad el capital humano de la lengua científica experimental. Vale la pena leer. Pensé quizá para comenzar dar una idea, digamos, de algunas de las apreciaciones sobre la proyección latinoamericana de la obra de USAID que fueron afirmadas, digamos, por el doctor Roberto Caldeiro Barcia el 22 de septiembre de 1977 en un homenaje que se hacía a Bernardo Usay. Decía Caldeiro Barcia fue un discípulo de USAID. Yo creo que fue uno de los impulsores más efectivos de la ciencia en el Uruguay. Fue uno de los creadores de Prediciva, que hasta aún hoy sigue, digamos, brindando la posibilidad de desarrollo científico en Uruguay. Y él decía así: se puede afirmar sin pecar de exagerado que el profesor Bernardo Usay es un investigador latinoamericano que más ha contribuido al desarrollo de la ciencia biomédica en nuestro continente. Promovió su iniciación en aquellas regiones donde aún no existían e impuso su progreso donde se hallaban en incipiente grado de desarrollo. Gracias a esta acción fecundante y divinizadora, que junto con su escuela ejerció sin interrupción durante más de medio siglo, América Latina tiene hoy una ciencia biomédica con tradición propia y a alto nivel. Como lo describe Alfredo Lanari, el medio en el cual se desarrolló USAID, la Argentina de 1908 a 1920, era indiferente, ajeno e ignorante en lo que concierne a ciencia e investigación, aunque no necesariamente hostil. Fue el primer profesor de América Latina que se dedicó exclusivamente full time al trabajo de su cátedra
cátedra predicando con su ejemplo sobre un aspecto fundamental para el desarrollo científico. Como él mismo decía, el hecho de trabajar full time no confiere dotes de investigador a quien carece de ellas, pero a quien las tiene le permite desarrollarlas y sacar el mejor partido de las mismas. Fue un autodidacta que tuvo que descubrir el método científico por sí mismo. Su formación cultural científica se realizó totalmente en Buenos Aires y sus primeros viajes a Europa y América del Norte lo hace mucho más tarde, cuando ya había realizado sus descubrimientos fundamentales y creado una sólida escuela de excelentes fisiólogos, y cuando sus trabajos ya eran reconocidos mundialmente. Si bien Urgell dedicó su principal esfuerzo a la Argentina, los países hermanos merecieron más alta prioridad en su tarea. Se preocupó continuamente en estimular ayuda y aconsejar a los fisiólogos latinoamericanos que concurrieron a su laboratorio y a los que conoció en sus continuas giras por el continente. Y ahí cita las palabras de Urgell. Debemos cooperar para el adelanto científico de los países de América Latina como si fuera el propio de la Argentina. Pueblos de orígenes y problemas semejantes, nuestros destinos, reputación, evolución son en gran parte paralelos. El adelanto de uno de ellos beneficia a los otros. El ejemplo de su labor y de su continua prédica fue elevando el nivel científico de numerosos centros de ciencia fisiológica latinoamericana. En las últimas décadas, su gran prestigio internacional hizo que sus palabras fueran atentamente escuchadas por las autoridades universitarias y los gobiernos de los países latinoamericanos, y utilizó su prédica y su ejemplo para impulsar cambios de ordenanzas universitarias y de legislaciones que facilitaron grandemente la labor científica en muchos países latinoamericanos. A los gobernantes latinoamericanos les recordaba que el porvenir de la universidad es una de las bases fundamentales del futuro de un país. Y a los universitarios latinoamericanos les recordaba que habían tenido el privilegio de estudiar, graduarse, perfeccionarse e investigar gracias a los recursos aportados por el esfuerzo de todos sus compatriotas, agricultores, obreros, industriales y comerciantes, y que por lo tanto tenían el deber de retribuirlo trabajando en su país para hacerlo progresar. Para él, si bien la ciencia es universal, los científicos tienen patria y por ella deben trabajar. Y eso nos lo hizo sentir a muchos de los que trabajamos con él. Sufría cuando se enteraba de la migración hacia el norte de algún científico latinoamericano y continuamente los exhortaba a permanecer trabajando en su país, ayudándoles a resolver aquellos problemas que tuvieron dentro de sus posibilidades. Él mismo dio el ejemplo en su corta estadía en los Estados Unidos. Yo tomo una parte de una carta que le escribe a un amigo desde Washington y dice así: nos quieren hacer quedar y hasta ofrecen traer todo el personal de Buenos Aires si quieren, pero entre el 9 y el 12 de abril estaré en Buenos Aires, el 31 de marzo acaba mi compromiso. Los recursos son amplios, la gente amable, ávida por aprender, llena de interés científico, pero no olvido que mi vida está consagrada a cosas casi imposibles, muchas de las cuales y otras inesperadas han ido llegando. Quiero dedicarme al desarrollo científico del país donde nací, me formé, tengo amigos, nacieron mis hijos, luché, aprendí y enseñé. Flor de ejemplo. Expresó siempre que la juventud latinoamericana es la esperanza del futuro, pues de lo que piensan y aprenden los jóvenes de hoy dependen lo que cada país o continente realice en los próximos 20 o 40 años. Termina Caldeiro diciendo el deseo de que América Latina pueda tener en un futuro cercano muchos hombres de la talla moral e intelectual de Urgell, con su tenacidad, patriotismo y visión de futuro, y que estos hombres puedan ejercer su influencia en diversos campos de la actividad humana. Sin duda, eso que sembró Urgell en ciencia sí se ha cumplido, y la Argentina y América Latina tienen hoy día excelentes miembros que hacen honor al postulado de Urgell. Vamos entonces ahora a entrar
ver, vamos a ubicarnos un poco en el tiempo. Juárez Celman era presidente de la República, Torcuato de Alvear era el intendente de Buenos Aires, está terminando su periodo. Sí, ahora voy a entrar a pasar. Son precisamente la mayoría de las fotos que voy a pasar, prácticamente casi todas son sacadas precisamente del CD que las academias le solicitaron a nivel de presidente. Bueno, entonces repito, Juárez Celman presidente, Torcuato de Alvear intendente. Hace 1 año y 5 meses que Sarmiento había muerto. Terminaba o estaba en medio de la epidemia de cólera y el censo daba que Buenos Aires tenía 433.000 habitantes. Un 10 de abril de 1887 nace Bernardo Alberto Usay en Balcarce 168, una cuadra prácticamente la Plaza de Mayo. Era hijo de Alberto Usay. Usay era comerciante y abogado, manejaba un poco los negocios del cuerpo. Por suerte tengo a Ariel que me va a ir corrigiendo las fechas y demás. Cueros y cereales, en esa época el mercado de cereales era bastante manejado por los franceses, y bueno, era parte de todos estos negocios. Hacía sus recaladas fundamentalmente en Montevideo. En 1879 se casa en Buenos Aires con Clara Lafón. En ese censo figura que era uno de los 226 matrimonios de franceses, entre franceses, que existían en la ciudad. Se vuelven a Francia, ahí se recibe de abogado y de alguna manera en sus viajes conoce a Avellaneda y Avellaneda le dice que vuelvan a Buenos Aires, que ahí están. Lamentablemente en el viaje de vuelta a Avellaneda fallece, o sea que llegan a Buenos Aires sin tener el apoyo que habían pensado tener, pero de cualquier manera el hecho de ser abogado de una cultura enorme se relaciona muy bien y empieza a ejercer también de abogado, pero también de profesor del Colegio Nacional de Buenos Aires. Bueno, entonces el 10 de abril nace Bernardo, a fin de abril lo bautizan en San Ignacio. De la infancia no hay mucho que decir, o sí hay algo que decir, por lo menos que él mismo era bastante activo, algo travieso también. Parece que en 2 oportunidades, digamos, la que figura, porque está escrito, una lo encuentra casi ahogándose dentro de una tina porque estaba lavando ropa en su casa y una oveja que tenían lo empujó y lo tiró dentro de la tina y bueno, lo rescataron. Y otra que le aparece a la madre con, no sé si sería una granada para mostrarle lo que había encontrado, una granada residual de la revolución que había sacado a Juárez Celman del poder. Bueno, él encontró y se la traía como regalo, por supuesto, 2 de las penitencias grandes. Sí era un lector empedernido, diríamos. Eso es de Julio Verne, motivado mucho por el padre, porque el padre sí le leía todos los clásicos. Y él empezó a leer y leer, es uno de los que figuran de sus libros, de lo que él ha leído y que están en el Museo Usay. Julio Verne, el viaje al centro de la Tierra. Parece que él leía tanto que terminó siendo un problema para los padres. Y también se dice que la madre, para tratar de entretenerlo, muchas veces se jugaba a las bolitas para ver si podía sacarlo de la lectura, cosa que le resultaba bastante difícil.
fue un alumno brillante, digamos. A los 9 años termina el primario. La última parte la hace siempre en colegios privados, la última parte las hace en un colegio británico que, según el mismo USAID británico, solo tenía el nombre, lo dirigía un francés. Bueno, pero ese francés se encargó bastante de motivarlo como para que ingresara al Nacional. También se menciona que su ingreso al Nacional es en 9 años. La entrada era con 12. Le estaban tomando aritmética, a ver, que le tenían que poner un banquito para que llegara al pizarrón, y que pasa el director y dice: ¿quién es ese niño que están haciendo? Y después es el hijo de USAID, el profesor USAID. Entonces lo llama: ¿qué está haciendo? Y dice: bueno, no, porque va para 12, pero le falta todavía mucho. Así todo, de cualquier manera, entró en el Nacional. Y fíjense, Bebe, ¿no?, ahí recibiéndose a los 17 años, y se planteó otro problema, porque a los 14 años, y se produjo un problema porque a esa edad tampoco podía entrar a la universidad. Fundamentalmente a la Facultad de Medicina, que era donde él quería entrar, y que se iniciaba hasta los 18. Y es por eso que elige entrar a la Facultad de Farmacia. Y ahí también aparece un primer problema. Primero, que la familia ya no tenía dinero suficiente como para poder mandar. Había mandado a sus hijos, sus hermanos, mayor era el 4.º hijo en ese momento, habían mandado a que estudiaran en Europa, y bueno, no había resultado, los resultados no habían sido muy buenos. Así que la idea era que él se pusiera, digamos, a trabajar, lo cual dijo, quería estudiar y que no le iba a resultar gasto a la familia. Esa decisión lo tomó ya desde los 13 años, y así fue. Entra a la Facultad de Farmacia, ahí lo tienen también todavía con cara de bebé al lado de sus compañeros, y a los 17 años se recibe de farmacéutico. Ya a fines del primer año, o durante el primer año, gracias un poco a la influencia que el padre tenía en el hospital francés, entra como aprendiz o como ayudante de la parte de farmacia, con un sueldo de 10 pesos mensuales, lo cual le servía ya para pagarse sus estudios, manejarse. Sí iba caminando ida y vuelta buscando diferentes rutas, un poco por vergüenza, para que no lo vieran que no tomaba algo, y desconcertar a sus compañeros que estaban por ahí. Bueno, pero a fin del primer año ya consigue una ayudantía de farmacia en el hospital de clínica con 50 pesos por mes, y eso era una fortuna, lo cual le permitía seguir adelante con muchas de sus estudios y la compra de libros, etc. El título de farmacéutico en 1904, ejerció la farmacia, además de por supuesto, en clínicas, tuvo la dirección de 2 farmacias fuera de Buenos Aires, ahora no me acuerdo bien los lugares, pero no le consideró que eso no era decente prestar el título, y lo dejó. Regencia se llama ese procedimiento. Luego farmacia tuvo graduado, entonces certificado. Sí, era ¿cómo es que se dice? Hoy existe también, ¿no es cierto? Que regentean la farmacia mientras la atienden otro. Bueno, él consideraba que eso no. Entra a la Facultad de Medicina en 1905. Como alumno, por supuesto, ejemplar.
tanto en farmacia como decía en medicina, siempre decía, y se reunía muchísimo para ir a escuchar al francés cuando daba sus clases, porque daba la sensación que sabía mucho más que lo que sabían los profesores, o sea que era todo un espectáculo ir a escucharlo. Pero por lo que pude observar, creo que también fue bastante revoltoso, digamos, dentro de él. O sea, no era tranquilo, o se prendía todo, o, por ejemplo, en el primer año ya se pone una queja contra determinadas calificaciones, algo que había pasado con el cambio y arma cierto escándalo que lo obligan a reinscribirse retractándose de lo que había dicho o escrito. No obstante eso, a poco tiempo al año, juntamente con ella, con muchísimos más estudiantes, hace un primer movimiento grande contra la Academia de Medicina. En realidad la Academia de Medicina, las academias eran los grupos que manejaban la política de las distintas facultades. La Academia de Ciencias Exactas era la que manejaba el plan de estudio exacta, la Academia de Medicina la que manejaba... Y bueno, le hacen, en realidad se juntaron cerca de 700 alumnos. Esa es la exposición de los cargos, que figura como expediente, en la cual la cuestión que ese movimiento hace que la Academia de Medicina deje de tener injerencia en la conducción de la Facultad de Medicina y aparece el primer consejo directivo de la facultad, que después, por supuesto, con la reforma en el 18 se establece definitivamente un consejo directivo autónomo y fuera de las... creo que en 1907, 1908, está de ayudante de la cátedra de fisiología, que estaba a cargo del profesor Pinedo, que era un psicólogo experimental. O sea, el momento de, digamos, la medicina de esa época, indudablemente, era una medicina, o sea, basada en la anatomía patológica, es decir, basada en el cadáver, ¿no? Y los resultados los tenían post-mortem al momento de la autopsia. Lo grande de Usagi era que precisamente iba a la fisiopatología y los fenómenos había que estudiarlo mientras el paciente estuviera vivo.